Saludos, buenas noches. En esta ocasión toca presentar el tema número 2 de la materia de inteligencia artificial, la exposición número 2 de representación de frames. La expositora que le habla, Erika Cristal Martínez, el maestro encargado José Manuel Amado, y vamos a iniciar con el tema. Bien, aquí vemos las redes semánticas. Para iniciar a introducir el tema, debemos aclarar lo que son redes semánticas para que podamos entender el concepto de frame. Una red semántica se representa como un grafo dirigido, etiquetado en algunos casos. Se exige que dicho grafo sea acíclico, construido por nodos y por arcos. Los nodos son esos óvalos que vemos ahí, que tienen conceptos dentro, y los arcos son relaciones, son las relaciones que vemos, las flechas que llevan a cada nodo. Decimos también que la ambigüedad de la relación se utiliza para identificar qué tipo de relación es. ¿Es una relación de subclase o es una relación de instancia? A eso se refiere con redes semánticas, una combinación de nodos y relaciones. Seguimos con lo que es la herencia en las redes semánticas. La herencia es el mecanismo de razonamiento utilizado en estas redes. La herencia como concepto son las propiedades de los conceptos más altos en la jerarquía a través de las relaciones de subclase, de y de instancia. Un ejemplo de esto es la imagen que tenemos allí, que vemos que hay diferentes frames o nodos y crea otra subclase. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos vienen siendo una subclase porque forma parte del sistema cardiovascular. La arteria viene formando parte del vaso sanguíneo, pero también del sistema cardiovascular. Y ya la que tenemos al final, que dice aorta, esta hereda del sistema cardiovascular, de los vasos sanguíneos, de la arteria, tanto sus características, sus propiedades, sus atributos. Esa es la ventaja que tienen, que pueden heredar características y atributos. Entonces, si decimos que la aorta es una arteria grande, podemos decir que la aorta también es una arteria y que pertenece al sistema cardiovascular. A esto se refiere con la herencia, que cada una puede heredar, la subclase puede heredar de la clase principal o la clase más general que está en la jerarquía. Tenemos también lo que son las excepciones en estas herencias. Hay excepciones. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Una de esas excepciones es que no hereda propiedades que producen inconsistencia. ¿A qué se refiere con esto? Que no puede heredar una propiedad que no va con ese concepto. Para que entiendan mejor, vamos al ejemplo. Aquí en el ejemplo tenemos la arteria, que tiene propiedad que dice que transmite sangre rica en oxígeno. La arteria tiene esa propiedad. Ahí vemos. Pero ¿qué sucede? Que al final vemos que en la arteria grande hay un concepto que es subclase, que dice arteria pulmonar izquierda. Esta no transmite sangre rica en oxígeno. Entonces, lo que se debe de hacer para que no choquen, no sea inconsistente, es almacenar la propiedad como información explícita en cada concepto en el que se cumpla la propiedad, eliminando la propiedad general. Aquí, como la arteria pulmonar izquierda no transmite sangre rica en oxígeno, hay una ambigüedad, hay una inconsistencia. Por eso debemos, para solucionar el problema, crear esta excepción. Así que se llaman en herencia las excepciones, que es agregarle la propiedad aparte a esa arteria. Porque como vemos en la imagen, existen 100 tipos de arterias
y no todas, puede ser que haya algunas que no compartan esa propiedad de sangre rica en oxígeno. Entonces a esos que no compartan se le agrega la propiedad. También dice que no heredan propiedades que consideramos relevantes para una clase, pero no para sus especializaciones. Eso es de lo mismo que estábamos hablando. Ahora sí podemos entrar al concepto de frame. Son redes semánticas estructuradas, como vimos allí. En los frames vienen siendo los nodos, los óvalos que vemos en la imagen. Un frame es una colección de atributos y la descripción de sus características. Las relaciones conectan los frames entre sí, eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Hay una división explícita entre una relación y un atributo, que eso lo vamos a ver más adelante también. Relaciones y atributos tienen a su vez una estructura que permite describir su semántica, es decir, que ellos son los que forman la semántica. Son lenguajes de frame, por ejemplo, el diagrama de UML y el diagrama de ER. Continuamos. Antes de pasar a los tipos de frame, debemos también ver como de manera general, para que se entienda bien, porque es lo más fundamental del tema, que es el conocimiento de clases de individuos. Un conjunto de frames representa conocimiento de un dominio o una rama. Explicábamos anteriormente, pero vamos a ser más específicos. De interés común, organizada jerárquicamente. Esto también llamado taxonomía, cuando se organizan jerárquicamente. Vamos a ver ese ejemplo antes de continuar para que se quede claro lo que estamos explicando del frame. El mamífero sería el frame general o el concepto general. De ahí dependen ya los demás. Por ejemplo, un mamífero tiene pelaje y bebe leche, es un animal, el animal respira aire, entonces animal hereda de mamífero, porque ya es un concepto particular que va dentro, como decíamos, una rama, va dentro de lo que es un mamífero. Un animal va dentro de lo que es un mamífero. Que tiene pelaje, los mamíferos tienen pelaje, entonces algunos mamíferos tienen pelaje, los mamíferos beben leche, entonces todo eso va dentro de lo que es mamífero. Todas ellas heredan de mamífero y así por el estilo, para que quede claro esa parte. Entonces sí podemos pasar a los tipos de frames. Los tipos de frames, vemos que hay frames clase, frames genéricas, que representan conocimiento de clase, de objetos, frames instancias, representadas por conocimiento de objetos individuales. Entonces ahí vemos un ejemplo que dice vasos sanguíneos, ese es el frame, y de ahí podemos sacar subclases con la forma de los vasos sanguíneos, los contenidos, la pared, el diámetro, la situación. Y así formar los demás, formar la red semántica. Tenemos la definición del frame. Vamos a ver cómo se define un frame. Dice que cada frame de una taxonomía, recuerden que la taxonomía es como la jerarquía, tiene un nombre único. Entonces aquí vemos que dice, en el ejemplo de la imagen, dice instancia, arteria branquial izquierda. Ese sería el nombre único del frame. Un frame solo puede tener una superclase. Ahí vemos instancia de arteria. Esa sería la superclase, que es una herencia simple. La información, que son las propiedades, atributos específicas. Bueno, ahí vemos que dice, ahí vemos donde dicen que los atributos ofrecen un medio de representación de las propiedades de objetos individuales o de clases de objetos. Ahí vemos cuáles son los atributos, que son diámetro, en la imagen lo podemos observar, situación y sangre. Y al lado tienen su valor cada uno. Entonces así es como se define un frame, para que ya vamos viendo que tiene el nombre único, que tiene de quién hereda, la superclase, tiene atributos y esos atributos llevan su valor dentro para cuando vamos a programar. Esos simplemente son ejemplos. Elementos de los frames. Bueno, esto que tienen los frames, para poder ser, los frames necesitan algunos elementos, como las relaciones. Un frame sin relaciones, pues no hace forma de lo que es la red semántica.
Las relaciones dijimos anteriormente que son las flechitas que vemos ahí, que son las que pueden llevar a relacionar el frame con el otro concepto, para poder heredar también. Dice que las relaciones permiten conectar conceptos. Una relación posee una descripción que establecerá su semántica, su característica y su funcionamiento. Las relaciones serán la base del mecanismo de diferencia, la herencia de propiedades. Es lo que hablábamos. Sin relaciones no puede haber herencia. Taxonomía es una de las clases de relaciones y de usuario es otra. La taxonomía es la que decimos que es jerárquicamente del más general al más particular, y de usuario es las otras relaciones que pueden existir. En la descripción, en los elementos del frame, también podemos ver los lots, que son los atributos. Describen la característica del frame, lo que hablábamos anteriormente. Si es el concepto o el frame es ser humano, bueno, pues, ¿qué características tiene? Hombre, mujer, negro, blanco y todo eso, ¿verdad? Podemos alto, bajo. Todas esas son características, son slots que se pueden sacar de ese concepto de ser humano. Hablando ya de manera, ejemplificando, ¿verdad? Esa parte. Posee un conjunto de características que permiten establecer su semántica, dominio, rango, lo mismo que veníamos hablando. Permite definir procedimientos de manera que se realicen cálculos bajo ciertos eventos, o sea, los demons. Los demons pueden ser el de consulta, el asignar valor, a remover el valor, a modificar el valor. Los demons no poseen parámetros. No poseen parámetros. Los que sí poseen parámetros son los métodos, que lo vamos a ver más adelante. Podemos declarar los demons, podemos declarar cómo afectan a los slots el mecanismo de herencia. O sea, afecta porque puede llegar a ser bien complejo cuando tienen muchos atributos, muchos slots, cuando hablamos de relaciones de herencia. Elementos de los frames, eso sí, cuando se refiere al método, vamos a pasar a ese, son acciones o funciones que permiten obtener información sobre el frame, o sea, la función que ejecuta. Ya los métodos son la función, como la acción, ¿verdad? Ya no es tanto atributo, sino la función que ejecuta, que puede ejecutar ese concepto. Estos métodos pueden invocarse desde frames abstractos, desde clases, o frames concretos, las instancias. Pueden ser heredables, permitir invocarlos en los descendientes, o no heredables, exclusivos del frame. Pueden ser invocados con parámetros, que es lo que hablábamos anteriormente. Esa parte de pueden ser heredables, que permite invocarlo con la descendiente, o sea, que se pueden heredar de la clase superior o de la clase general. Y algunos son exclusivos, o sea que no se pueden heredar, no se pueden tomar ningún atributo. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, hasta el próximo tema. Pueden dejar sus comentarios, los estaré leyendo.